Tarot interactivo, Marilo está aquí, con mensajes del alma siempre para ti. Lo que quieras saber, juntos lo hallaré. Tu camino y mi luz siempre brillarán, lo sé. Hola, bienvenidos a mi canal de Tu Tarot Interactivo de la mano de Marilo. Vamos a tranquilizarnos, a hacer un vídeo que es una canalización. Desde ayer estoy canalizando con Joseph y 2 guías más. Entonces, antes de empezar, Joseph quiere dejar algo claro. Es mi guía, como podéis comprender. Conecto con ellos, con ese plano sutil, y especialmente con Joseph. Y que hoy se presenta con mucha fuerza, con una energía firme, masculina, protectora. Yo diría, hasta ahora, poco vista en mí, por parte del casi militar, digamos, ¿no? Pero profundamente espiritual. Él es quien va marcando el ritmo de esta visualización, ¿de acuerdo? Y hoy no vengo a opinar. Hoy vengo a traducir lo que se me dice, lo que veo, lo que siento y lo que se me muestra. Porque lo que voy a decir ahora no nace de la mente, nace de la percepción. Vamos a comenzar. Joseph es muy claro desde el primer instante. Me muestra como un mapa del mundo que se inclina, literalmente se inclina hacia un lado. Y tengo que decir que ese lado no es Europa. No. Lo primero que escucho es una frase contundente, seca, sin emoción, donde me dice: Europa ya no es el centro. Europa ya no es la prioridad. Europa está agotada. Y aquí aparece con fuerza el nombre. Atender bien lo que voy a decir, Nayib Bukele. Nayib Bukele no como un político más, no como un presidente pequeño en un país pequeño. José lo muestra como una estrategia, como una pieza estratégica, como un alfil colocado en un tablero correcto, en el momento exacto. Y acto seguido aparece Donald Trump. Sí, Donald Trump. Pero no el Trump mediático, no el Trump caricatura, no. Sino el Trump estratega, frío, calculador, que entiende el poder como un juego de largo recorrido. Y Joseph dice literalmente: Bukele es el líder, dice, Bukele es el líder preferente de Trump en el hemisferio occidental. Y cuando Joseph dice preferente, me está diciendo, no habla de simpatía, habla de función. Es decir, Joseph me está diciendo, Europa como tal se apaga. Aquí la visión se vuelve incómoda. Veo como una Europa como una casa antigua, ¿sabéis? Elegante, con historia, pero con grietas en los cimientos. Joseph me insiste mucho en una palabra: abandono. No un abandono externo, sino más bien un abandono interno. Europa y especialmente España
aparece como un territorio donde el poder ha dejado de proteger al ciudadano, y aquí Josep es durísimo. Me dice, cuando el criminal siente que no hay consecuencias, el sistema ya ha caído. No sé si lo entendéis. Es decir, cuando el criminal siente que no hay consecuencias, el sistema ya ha caído. Y entonces es cuando esta visión se desplaza bruscamente hacia El Salvador. El contraste es brutal, brutal, brutal. Y José me hace caminar por calles del Salvador. Me dice, El Salvador, el territorio cerrado al miedo. Dice, en El Salvador no hay sombras amenazantes. Dice, no, ya no hay zonas prohibidas. No hay ese miedo instintivo que el cuerpo reconoce antes que la mente. Y escucho con claridad. Me dice, no hay un solo punto caliente, no hay un solo lugar donde no puedas caminar por El Salvador. Y aquí se introduce un concepto clave que va a atravesar todo este vídeo. Me dice, seguridad es igual a libertad. No es un eslogan. No, no lo es. Es una ley espiritual. Eso es lo que dice Josep. Y me lo dice, y me dice algo que quiero que escuchéis despacio. Sin seguridad, dice Josep, la libertad es una mentira bonita, pero es una mentira. Y aquí aparece el foco en las mujeres. Me dice, déjalo claro, Marilo, me dice, no desde el discurso ideológico, no, sino desde el cuerpo, desde la realidad. Me dice, la mujer como termómetro del sistema. Y yo sé, es muy claro y muy, muy contundente. Un país que protege a sus mujeres en la calle, protege su futuro. Y me muestra dos imágenes superpuestas, que es por lo que estamos luchando todos. Me dice Josep, mujeres caminando solas, tranquilas, sin mirar atrás, sin llaves entre los dedos. Y mujeres en Europa, sobre todo en España y en el resto de Europa, tensas, alertas y acostumbrándonos al miedo. Y aquí Josep lanza una frase que duele. Eso sí que es luchar por las mujeres de verdad. No discursos, ni pancartas, ni consignas. ¡Resultados! Resultados, me dice. Ahora me habla de las cárceles, del símbolo de ese sistema. Y aquí la energía cambia mucho, cambia. Se vuelve densa. Josep me dice, me lleva como dentro de una cárcel, pero no una cárcel de lujo, no una cárcel maquillada, no. Me dice, míralo bien. Y me dice, cuando las cárceles las diseñan los políticos que no tienen miedo a entrar en ellas, el pueblo, me dice, deja de pagar lujos a los criminales. Y aparece el contraste con España. Y aparecen cárceles de 5 estrellas, privilegio, comodidad, y Josep es tajante, aparte se enfada mucho. Dice, la compasión malentendida, me dice, es crueldad hacia el inocente. Y esta frase apunta porque nos va a resonar mucho.
la visión aún se vuelve más oscura. Y me aparecen como símbolos de serpientes, de redes, de raíces que se extienden. Y José formula la pregunta clave, exactamente como a veces se plantea. ¿Por qué los cárteles iberoamericanos, me dice, están intentando instalarse en España? ¿Por qué esos cárteles intentan instalarse en nuestro país? Y la respuesta llega de inmediato, sin rodeos. Y José dice, porque perciben impunidad. España es vista como el paraíso del delincuente, no por su gente, no por su cultura, sino por un sistema blando, fragmentado, culpabilizado, paralizado, corrupto. Vivimos en un país corrupto porque hemos permitido que políticos nos dejen a la altura de la basura y de la mierda. Esto no lo dice yo, se lo digo yo. Y aquí José cierra esta primera parte con una advertencia. Cuando el crimen se mueve sin miedo, el colapso ya ha comenzado. Respiro porque me cuesta seguir. No hemos hecho más que empezar. No hemos hecho más que empezar. El aumento de los delitos, lo que no quieres que miren. Me dice José, me muestra números. Pero no como una estadística fría. Los veo escritos en rojo, como si estuvieran grabados sobre piedra. No sé si me sé explicar. Donde hay asesinatos, agresiones sexuales, violencia callejera, criminalidad reincidente. Y José lo dice sin elevar la voz. Cuando un delito se repite, no es un fallo del criminal. Dice, es un fallo del sistema. Y aquí aparece España con una imagen muy clara. Una puerta abierta, sin cerradura. Aquí entren y salgan los que le den la gana. No porque la gente sea ingenua, dice, sino porque se les ha obligado a normalizar lo anormal. Los adormecidos, los zurdos, todos estos que defienden tanto. Y me insiste mi guía, me dice, el ciudadano está acostumbrado a vivir en alerta y eso no es vida. La normalización del miedo. Y aquí quiero que me dice que pongas mucha atención, Mariló, porque esto es clave. Me dice José, mirar atrás al caminar, cambiar de acera, evitar ciertas horas, evitar ciertas zonas, avisar al llegar a casa. Y me dice, cuando el miedo se vuelve rutina, el poder ha perdido su función. Esto no es ideológico, esto es energético. Un país con miedo no avanza, sobrevive. Ese feminismo institucional versus protección real. Dice, y José lo deja clarísimo. Aquí la energía se vuelve tensa, muy tensa, y especialmente se pone muy duro. Me muestra pancartas, me muestra discursos, actos políticos, públicos, pero detrás me muestra calles sin vigilancia real. Y lanza una frase corta como una cuchilla.
Joder, proteger a la mujer no es hablar de ella. Proteger a la mujer es impedir que la ataquen. Y se queda en silencio. Y continúa y me dice, un sistema que habla mucho de mujeres, pero no las protege en las calles, está mintiendo. Este gobierno, tanto el que gobierna como esa oposición, están mintiendo. Y aquí vuelve a aparecer El Salvador, vuelve a aparecer ese país chiquitito, que hasta ahora nadie hablaba de él, solo hablaban cuando pasaba lo que pasaba, pero de El Salvador poquito se hablaba, ¿verdad? Mientras que hoy es un ejemplo. Y la comparación no es retórica, es directa. Y me dice, en El Salvador, una mujer camina. Punto. No hay asteriscos, no hay excusas. Y me dice, mano dura, es el concepto que han demonizado. Yo se corrige algo importante. Y me dice, no es mano dura, es mano firme. Eso no es mano dura, es mano firme. Y aquí está la diferencia espiritual. La firmeza protege. La dureza castiga por castigar. Bukele, según Joseph, no actúa desde el odio. Actúa desde la responsabilidad. Un líder que no protege al inocente, dice Joseph, no es líder. Y aquí la visión es clara. Las cárceles salvadoreñas no buscan venganzas. Dice, buscan contención, que es muy distinto. Las cárceles como mensaje social. Joseph me muestra dos cárceles superpuestas. Me dice, una europea, limpia, dice, cómoda, costosa, desconectada del daño causado, y otra salvadoreña, austera, funcional, sin privilegios, claramente disuasoria. Y lo dice muy clarito Joseph. La cárcel no es un hotel, es un límite. Es un límite. Y añade algo más que va a molestar a muchísima gente. Cuando el criminal está cómodo, el ciudadano de a pie paga el precio. Perdonad, pero yo me enfurezco con estas cosas, pero mi guía también. Porque muchos preguntáis qué va a pasar, qué no va a pasar, qué está sucediendo, qué deja de suceder. Y en un momento dado, para abrir ojos a más de una persona, sería bueno que se compartiera este vídeo para que vieran la diferencia de uno y otro. Quien lo quiera ver, que lo quiera, y quien no, pues que siga ciego. Dice, los cárteles y la elección de España. Aquí entramos en un terreno muy serio, muy peligroso. Me muestra, Josep, mapas de rutas. Me marca pueblos, ciudades claves. España parece marcada y la razón es simple. No hay miedo a la justicia, dice Joseph. Joseph explica que los carteles no buscan solo dinero. Buscan territorios dóciles. Dóciles. Y España, para ellos, lo es. ¿Pero por qué? Porque toda esta basura que nos gobierna lo permite. Y España energéticamente aparece como eso. Un territorio culpabilizado, confundido, dividido, donde el sistema duda y el crimen avanza. A ver.
Trump y Bukele, me dice, la alianza silenciosa. Aquí la visión la amplía más. Y Trump aparece como observando el mapa del hemisferio occidental. Y Joseph me dice, Trump no necesita Europa. Necesita estabilidad en su zona de influencia. Indudablemente Trump va a defender su país y lo que le conviene a su país a costa de lo que sea. Por supuesto que sí. Y ahí entra Bukele. No como un peón, me dice Joseph. No, Bukele no es un peón de Donald Trump. Como un muro de contención, sí lo es. Bukele hace el trabajo que otros no se atreven. Y Trump lo sabe. Dice, por eso lo respeta, por eso lo apoya, por eso lo protege. Joseph lo representa como mucha gente a nivel espiritual está hablando, porque que salen muchos vídeos de estas cosas. Los sombreros blancos. Aquí hay unos sombreros blancos. Y no podemos decir que Bukele sea malo. Para su país le honra. Y a continuación a todo esto, José me dice el futuro a nivel de inmediato en España. José no suaviza nada y me lo deja bien claro. Me dice, España va a tener que elegir, no entre izquierdas o derechas, sino entre seguridad o caos, entre realidad o discurso, entre protección o abandono. Y lanza una advertencia muy clara. Si no se corrige el rumbo, el crimen organizado no pedirá permiso. Quedaros con eso. Los nombres, me dice, los nombres que aparecen. Dice, yo se me muestra rostros. Rostros, no todos son políticos. No todos salen en televisión. Pero veo como jueces, fiscales, altos cargos intermedios, personas que no firman leyes, pero que deciden cómo se aplican. Y José lo deja muy claro. El problema ya no está solo arriba, me dice. Está en la cadena. Y acá aparece como un consejo clave. Miedo institucional. José explica que muchos no actúan no por maldad, sino por temor a quedar expuestos, señalados y apartados. Y me lo deja muy claro para que lo tengamos en cuenta. Dice, cuando la justicia tiene miedo, el criminal gana sin luchar. Como suele decir Joseph, la justicia bloqueada. La visión es dura. Veo expedientes que se rastrean. Veo expedientes que se retrasan. Decisiones que se dilatan. Casos que se archivan. Y Joseph no habla de corrupción directa en todos los casos. Habla de parálisis. La justicia lenta es injusticia. Y aquí añade algo muy importante, Dios mío. Me dice, no hace falta que todos fallen. Basta con que muchos no actúen. España parece energéticamente, en estos momentos, como un sistema saturado, agotado, presionado desde arriba y desde fuera. Compasión malentendida. José me pide que sea muy clara aquí, muy clara. La compasión auténtica protege al inocente. Estamos de acuerdo. Lo otro no es compasión,
es confusión. Y me dice, ayudar al culpable a repetir su daño no es bondad. Y aquí vuelve a salir el contraste con El Salvador. Bukele desde esa visión dice, no odia al criminal. Pero ojo, me dice, no le permite dañar a su sociedad. El límite también es amor. Y esta frase es clave. Aquí la energía vuelve a estar densa otra vez. Pero tensa de verdad. Y yo se me muestra una línea, una frontera invisible. Y me dice, España está muy cerca de cruzar un punto del que luego va a costar volver. Este punto es cuando el ciudadano deja de confiar del todo en la policía, en la justicia, en el sistema. Cuando el ciudadano se protege solo, el Estado ya ha fallado. Y desde luego que lo ha hecho. El error de mirar a otro lado. Joseph Ecireto dice, negar el problema no lo hace desaparecer. Y se ven discursos tranquilizadores, titulares que minimizan, porque claro, periodistas que se compran al mejor postor para mentirnos y endulzarnos todas estas puñeteras noticias. Veo palabras que intentan tapar realidades. Y yo se sacude la cabeza constantemente. Me dice, el crimen no entiende de palabras. Entiende de límites. Y aquí lo insiste, pero lo insiste. Los límites claros evitan violencia futura. Me dice la diferencia entre Bukele y Europa. Yo se resume la diferencia en una sola idea. Me dice, uno actúa antes de que el miedo se normalice y el otro actúa cuando ya es tarde. ¿Qué ha pasado con los trenes? ¿Qué ha pasado con la Dana? Esto es una mierda todo. Bukele actuó cuando había un margen y actuó. Europa reacciona cuando el daño ya está hecho. No es cuestión de ideología. Es cuestión de tiempo y decisión. El tiempo como factor clave. Yo se lo repite 2 veces, pero despacio. Y me dice, el tiempo no es infinito. Dice, cada año que pasa, sin corregir rumbo, cada excusa o cada retraso, fortalece las estructuras que luego no se desmantelan fácilmente. El crimen organizado no improvisa. Y me dice, y aviso a lo que viene. Me habla del desastre inmediato. Habla de acumulación. Y me dice, lo que no se corta crece. Y deja claro que hay margen, pero no tanto como muchos creen. Y aquí vamos a terminar hablando de personas que cada día salimos a la calle. Eso se cambia completamente la energía. Ya no señala hacia arriba, ahora mira hacia abajo. Dice hacia abajo el sistema, hacia, digamos, la base del sistema, ¿no? Yo se me muestra policías, no como símbolos, como seres humanos, ¿vale? Uniformes con personas de carne y hueso, con corazón. Y me dice, veo cansancio en los hombros, veo miradas que ya no esperan respaldo, veo profesionales que siguen cumpliendo pero sin sentir protección. Y lo deja bien claro, y lo deja fuerte gritando. Hay quienes juegan la vida, se juegan la vida a diario sin sentir que alguien los cubre. Y añade, eso te rompe por dentro.
la soledad del que cumple la ley. Y aquí la visión se vuelve más íntima, ¿no? Me dice Josep, me muestra escenas de policías volviendo a casa, en silencio, sin orgullo, sin reconocimiento. No piden aplausos, ni piden respaldo. Aquí Josep es claro. Me dice un sistema que no protege a quien lo defiende. Se debilita solo. Veo intervenciones donde no pueden actuar como saben que deberían, protocolos que cambian, límites poco claros, miedo a consecuencias legales por hacer su trabajo. Y Josep frunce el ceño y se cabrea. Y me dice, cuando el que protege tiene miedo a actuar, el criminal lo nota. Y lo repite, siempre lo nota. Aquí aparece también una imagen como muy repetida. Detención, pocas horas, liberación, reincidencia. Y José me dice, eso desgasta más que el peligro, porque no es solo físico, es psicológico, es sentir que nada cambia. El efecto dominó interno. Y me explica José algo muy importante. Cuando una fuerza de seguridad se siente sola, baja la moral, se pierde la iniciativa, se actúa a la defensiva, se evita el conflicto. No por cobardía, no señor, por supervivencia. Porque estos señores tienen familia, tienen hijos. Y tienen que mantener una casa igual que todos nosotros. Nadie se sacrifica por un sistema que no responde. ¡Nadie! Y luego me habla el ciudadano como último dique. Y aquí se vuelve, digamos, la mirada hacia la gente común, hacia todos nosotros. Familias, vecinos, personas que empiezan a organizarse, a protegerse, a vigilar. Y lo deja muy claro. Cuando el ciudadano asume tareas que no le corresponden, algo se ha roto, me dice. No es empoderamiento, no, hombre. Es desconfianza. Desconfianza, señores. Y luego está el peligro de la autodefensa descontrolada. Y me advierte con firmeza, esto es peligroso. Porque cuando el Estado se retira, aparecen justicias por mano propia, enfrentamientos, errores irreversibles. El vacío de autoridad siempre lo ocupa algo. El vacío de autoridad siempre lo ocupa algo y no siempre es bueno. Lo que hizo Bukele a tiempo, me dice Josep. Aquí se vuelve a Bukele, pero desde otro ángulo, ¿no? Dice, Bukele actuó antes de que la policía se quebrara, antes de que el colapso fuera moral, antes de la desconfianza total, antes de la fragmentación. Por eso funcionó. Josep miró un reloj invisible, no marca horas ni marca oportunidades. Todavía hay profesionales comprometidos. Todavía hay una estructura, pero añade, no será para siempre. Y aquí no hay sirenas, ni uniformes, ni cárceles. Aquí hay algo mucho más sutil y mucho más poderoso, que es la percepción. Josep se coloca detrás de mí. Veis que a veces hay una luz por ahí. Como si quisiera que viera a través de sus ojos, ¿no? Josep me muestra pantallas, muchas. Titulares que pasan rápido, noticias que duran segundos. Y me dice, no todo lo que se oculta se censura. Mucho simplemente se diluye. Este es el primer punto clave.
No se trata siempre de mentir, se trata de no insistir. Y me hace notar algo inquietante. Dice, cuando un hecho grave ocurre una vez, es noticia. Cuando ocurre 2 veces, se comenta, me dice. Cuando ocurre muchas veces, desaparece. La repetición, anestesia. La repetición, anestesia. Y aquí yo sé que es claro. Lo que no se nombra, se normaliza. También me explica que la mente humana se adapta para sobrevivir. Si se insiste en que no pasa nada, si se relativiza, se justifica. La mente acaba aceptándolo como parte del paisaje. Y el ser humano se acostumbra incluso al peligro. Y es devastador. Sobre todo esa doble vara de medición, ¿no? Donde me dice Joseph que es muy preciso cuando quiere. Me muestra 2 noticias similares. Mismo delito, distinto tratamiento. Una ocupa portadas, la otra se esconde en un breve, una noticia pequeñita, breve. Y me dice Joseph, cuando el relato importa más que el hecho, la verdad queda en segundo plano. Esto genera confusión y la confusión paraliza. El periodista que calla, el periodista vendido que de periodista no tiene nada. El periodismo debería ser imparcial y aquí se venden al mejor postor. Lo estamos comprobando. Joseph no acusa a todos, pero sí señala un fenómeno que muchos saben. Saben lo que pasa, saben lo que crece, saben lo que se evita. Pero callan por miedo, por presión, por dinero. Señalamiento, pérdida de espacio. El silencio también es una decisión. Joseph me explica también que el sistema se protege a sí mismo. No porque sea malvado, sino porque teme perder legitimidad. Legitimidad. Sí, lo he dicho bien. Reconocer el error exige valentía. Y esa valentía ahora mismo brilla por su ausencia, escasea. ¿Por qué Bukele molesta tanto? Aquí se vuelve a Bukele, pero desde los medios. Bukele incomoda, porque rompe el relato. No pide permiso, no suaviza, no justifica, actúa. Y eso deja en evidencia a quienes solo hablan. Cobardes. El que actúa desnuda al que explica demasiado. El que actúa, me dice Joseph. Mira lo que dice, ¿eh? El que actúa desnuda al que explica demasiado. El relato internacional. Palabras grandes, advertencias, alarmas. Y eso se me muestra titulares criticando a Bukele, claro que sí. Pero luego me muestra las calles del Salvador. Y la diferencia es abismal. Cuando el relato choca con la realidad, alguien está mintiendo. También me muestra el ciudadano desorientado. Y me insiste con mucha tristeza. Porque el ciudadano ya no sabe a quién creer. Una cosa ve, otra cosa le dicen y otra cosa vive. La desconexión genera hartazgo. Y el hartazgo es el caldo perfecto para rupturas. Lo que viene si esto no cambia. Y no lo dramatiza Joseph, ¿eh? Más distancia entre realidad y discurso. Más desconfianza. Más silencio. Hasta que un día todo explota, como lo está haciendo ahora mismo.
Y sigue Josep. Me muestra algo que no sale en titulares. No hay gritos, no hay protestas, no hay pancartas, hay silencio. Silencio interno. Personas que ya no discuten, que ya no debaten, que observan, que retiran su confianza. El hartazgo verdadero no hace ruido. Y eso es peligroso para cualquier sistema. Me dice algo muy claro, muy clave. La gente aguanta más de lo que creen. Más de lo que creen los que mandan. Pero también, cuando se rompe, no avisa. El ciudadano empieza a aceptar una idea antes impensable. Quizá esto no funciona. Y esa pregunta lo cambia todo. José habla de la conciencia colectiva. Durante años se ha repetido, no es tan grave, siempre ha pasado, no exageres. Es que con la derecha era peor. Pero ahora aparece otra frase interna. Esto no debería ser así. Y cuando esta frase se instala, no se va. ¿Por qué Bukele se vuelve referente? Y José lo deja muy claro. Explica, muy importante. Dice, la gente no admira a Bukele por ideología. Lo admira por resultado. El ser humano confía en quien soluciona, no en quien explica, ni en quien justifica, ni en quien resuelve. El efecto espejo en Europa, por ejemplo, ¿no? Y me muestra, Josep, conversaciones privadas. ¿Y por qué allí sí? ¿Y por qué nosotros aquí no? ¿Qué estamos haciendo mal? Estas preguntas circulan. No en público, en casas, en trabajos, en silencio. Digamos que es el fin de la inocencia política. Y lo deja muy claro. La gente ya no cree por fe. Ahora exige hechos, exige seguridad, exige coherencia. Las palabras ya no bastan. A ver, ¿cómo digo yo esto? José me afirma algo con total seguridad. Dice, esto ya no tiene marcha atrás. No porque vaya a explotar mañana, sino porque la conciencia ya cambió. Y cuando eso ocurre, el sistema tiene que adaptarse o caer. José sacude la cabeza y me dice, creen que todo sigue igual. Pero no. La gente escucha, asiente, desconecta por dentro. Y ese es el verdadero aviso. Y me dice Josep, ahora vendrá la resistencia del sistema. Porque ningún poder se deja caer sin luchar. Ahí está la razón. El sistema no reacciona, dice, cuando hay ruido. Reacciona cuando percibe pérdida de control. Y esto ya está ocurriendo. No en las calles, no en los titulares, indudablemente, sino en los despachos. Dice el reflejo automático del poder, ¿no? Me muestra un patrón que se repite siempre, lo que es negación, minimización, ridiculización, criminalización, control. España y Europa ya han pasado las 3 primeras fases y ahora estamos entrando en la 4ª. Antes decían, no es verdad, son bulos, extrema derecha, fachas. Ahora dicen, esto es peligroso, esto es amenaza, esto amenaza la democracia, dicen. Esto hay que frenarlo. Y subraya. Cuando el poder empieza a llamar peligroso al ciudadano, es porque ya no puede convencerlo.
Y lo insiste mucho. El sistema no teme a las ideas. Teme a las ideas que las ideas conecten con la experiencia real. Por eso se intensifica. Censura suave, algoritmos, etiquetas, desprestigio personal. No atacan el mensaje, atacan al mensajero. Y me lo advierte muy claramente, la trampa del miedo, ¿no? Como se suele decir. Intentarán provocar miedo para forzar la obediencia, y lo están intentando. La inestabilidad, el aislamiento, el señalamiento social, la pérdida de estatus. Pero esto tiene un problema. El miedo ya no funciona igual. Porque el control está fallando. Y José sonríe ligeramente de alguna forma, donde me dice, el miedo solo funciona cuando hay algo que perder. Y mucha gente siente que ya lo ha perdido todo. Seguridad, futuro, confianza, justicia. Cuando eso ocurre, el miedo se vuelve inútil. Están apretando demasiado. Cuanto más fuerzan, más evidente se vuelve. Más gente despierta. Más rápido se acelera el proceso. La radicalización interna, ¿no? No es radicalización violenta. Es radicalización de conciencia. Personas que antes decían, no me meto en política. Ahora dicen, esto es normal. Esto no es libertad. Esto no es democracia. Y es irreversible, indudablemente. También me transmite algo muy concreto, Joseph. No estamos en el principio del cambio. Estamos en el principio del final del relato antiguo. El sistema aún tiene poder, pero ya no tiene fe. Y sin fe el poder se sostiene por muy poquito tiempo. Y me prepara para lo siguiente, me dice. Ahora vendrá la división inducida, me dice. La división inducida. Porque cuando no puedes controlar al conjunto, intentas enfrentarlo consigo mismo. Lo que es divide y vencerás, o eso creen ellos, claro. Y lo deja claro. Cuando el poder no puede convencer, separa. No une, no dialoga, divide. Porque un pueblo unido piensa, un pueblo dividido reacciona. Joseph señala un patrón exacto. Hombre contra mujer, jóvenes contra mayores, campos contra ciudad, autóctonos contra extranjeros, derechas contra izquierdas, aunque ya no signifiquen nada. El enemigo ya no viene de fuera, el enemigo ya está dentro y se fabrica desde dentro. Es tajante. Los medios lo informan, sincronizan emociones. No importa el contenido, importa cómo te hacen sentir. Rabia, miedo, superioridad moral, odio colectivo. Porque una persona emocional no reflexiona. Y me lo deja muy claro. Ya no se controla con tanques. Se controlan con percepciones. Si logran que odies al vecino, no miras el poder. Si logran que discutas en redes, no cuestionas el sistema. Y la gran paradoja de todo esto, la división, me dice, está despertando a más gente de la que duerme. Porque llega un punto en el que el ciudadano dice, ¿por qué me empujan a odiar? ¿Por qué todo es conflicto? ¿Por qué ganan? ¿Qué coño ganan con todo esto? Y esa pregunta es letal. Me sigue diciendo, la manipulación funciona mientras se nota. Pero ahora los discursos se repiten, los eslóganes son calcados, las reacciones están programadas, la gente empieza a verlo y cuando lo ves no puedes dejar de verlo.
La división sostenida genera dos cosas: desafección total y búsqueda de alternativas reales. Y una de las dos favorece al poder actual. ¿Por qué Europa es el campo de pruebas? Y José lo deja muy claro. Europa es el laboratorio por el que tiene memoria histórica, tiene bienestar en retroceso, tiene población envejecida, tiene jóvenes sin futuro claro. Dichosa Agenda 2030, ¿verdad? Es el lugar perfecto para probar hasta dónde aguanta una sociedad. Somos un campo de minas abastecido por unas ciertas familias de mierda que nos tienen hasta las narices. El desgaste interno. Y José me dice algo clave. El sistema se está cansando antes que la gente. Porque sostener una mentira constante requiere más energía que vivir en verdad. Y José mira hacia adelante y me dice: después de la división viene el reajuste. No por voluntad de poder, pero sí por necesidad. Porque nada aguanta indefinidamente contra la realidad. Todo sistema cae primero en la palabra, me dice. No en la economía o en la calle, no, en el relato. Porque cuando la gente deja de creer la historia que le cuentan, todo lo demás se viene de abajo. José insiste en algo clave. Ya no mandan porque tengan razón. Mandan porque se autoproclaman buenos. Porque cuando un discurso no coincide con los hechos, la moral se aplica solo al enemigo. El error nunca se reconoce. Y la autoridad moral se evapora. José muestra cartas cayendo una a una. Pum, 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 pum. No personas anónimas, símbolos. No caerán todos a la vez. Caerán cuando ya no sirvan. Algunos serán sacrificados, como le está pasando. Otros abandonados, otros ridiculizados. Porque el sistema siempre protege la estructura, nunca las personas. Y cuando el mensaje ya no se conecta, el pueblo ya no escucha, tolera. Y cuando alguien solo tolera, ya no obedece con convicción. Y ahí empieza el declive real. Joseph dice algo muy importante. Cuando un discurso necesita ser impuesto, ya ha fracasado. Y cuando hay que censurar, cuando hay que castigar la duda, cuando hay que etiquetar a la pregunta, eso no es fuerza, es debilidad. Me muestra una fecha simbólica. No es alta, pero cercana. Entre finales de este año y comienzo del próximo habrá un punto de no retorno. No por una gran noticia, sino por una acumulación. Y la gente dirá, basta ya. No porque se cambie de gobierno en esa época, porque antes va a pasar algo muy gordo. Yo sé, lo que sucede es que cambiemos de camiseta. No va a significar que mejoremos. No será una revolución ruidosa. Gente que deja de votar por miedo. Gente que deja de repetir consignas. Gente que empieza a pensar por sí misma. Eso es mucho más peligroso para el sistema. Los ídolos se vuelven ridículos. Cuando el ídolo cae, no se odia, se ridiculiza. Y la risa es el fin del poder simbólico. El miedo sostiene la burla destruye. Yo se conecta con esto, con lo global. Lo que cae no es un país, no se sostiene en otro. Las narrativas están sincronizadas, pero el colapso también lo va a estar. A ver cómo digo yo esto. Me advierte, el vacío es peligroso, pero también es fértil, porque cuando cae el relato viejo, hay dos opciones. Imponer uno nuevo, aún más duro, o dejar de que emerja algo auténtico. Y estamos justo en medio de ese cruce. Quienes sobreviven a este momento, sobrevivirán los que no dependan del aplauso. Los que no viven del cargo, los que no necesitan el relato, los que no temen quedarse solos. Esos son los que guían después.
En fin, seguiremos hablando de todo esto porque hay mucha tela que caer. Como dice Josep, cuando el relato cae, el poder no desaparece, se disfraza. Y el nacimiento del falso salvador, que dice que no viene gritando, que no viene imponiendo, viene calmando. El falso salvador no amenaza, promete. Promete orden, promete estabilidad, promete soluciones rápidas. Y eso es lo que más debería alertarte. Después del caos, después del ruido y de la división, la gente quiere que alguien diga, tranquilos, yo me encargo. Y ahí es donde se abre la puerta. El autoritarismo llega con botas, no llega con aplausos. Llega cuando la gente acepta menos libertad a cambio de seguridad, menos debate a cambio de paz y menos pensamiento a cambio de comodidad. Y eso siempre empieza por un tiempo. El verdadero, el líder verdadero devuelve el poder al pueblo. El falso verdadero, el falso salvador, lo concentra. Este será el momento en que muchos despierten y volverán a dormirse. Y otros aceptarán la resistencia. Ya se están ensayando varios modelos. En fin, lo dejaremos para otro vídeo. Si tienes preguntas, pues deja a continuación en comentarios. Dime qué te ha parecido, qué piensas de todo esto y sobre todo, si tienes que dejar algún comentario, déjalo a continuación. Entiendo que los haters aparecerán constantemente en este vídeo. Los acepto, no tengo ningún miedo. Ahora con respeto, que yo también tengo mala leche. Un abrazo de luz. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo vídeo.